Y una de las preocupaciones que ha habido en el Ministerio de Educación, sobre todo a partir de la pandemia, pero en general, es cómo fortalecer el aparato de salud mental dentro de la escuela. Parece que no han cumplido con los objetivos en la materia, parece que aquello que se ha querido obtener y que además se había conversado de alguna manera con el Colegio de Psicólogos para ver qué podíamos hacer en la lógica de tener obedecida, cumplida la ley que obliga a los colegios a tener por lo menos un psicólogo de servicio. Bueno, el Colegio de Psicólogos está un poco descontento con la situación. No están conformes con la forma como el Ministerio de Educación ha avanzado en ese sentido. El decano del Colegio de Psicólogos, el señor Miguel Ángel Vallejo, está con nosotros para hablarnos justamente de esta coyuntura donde el colegio exige plazas orgánicas al Minedu y contratación para todo el año escolar. Miguel Ángel Vallejo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La invitación. La ley 31902 declara de necesidad la designación de por lo menos un psicólogo o un profesional de psicología en cada institución educativa. Así es. El Colegio de Psicólogos en relación a esto ha marcado una serie de atingencias. ¿Podría poner sobre la mesa cuáles son exactamente esas atingencias? Bien, en principio, como tú lo señalabas, estamos preocupados por esta situación, ya que más de 13 años, ¿no?, se vio la necesidad de tener psicólogos por colegio, pero lamentablemente han pasado gobiernos, ¿no?, y no se ha tomado la preocupación y tomado conciencia sobre el mismo, ¿no? Estamos hablando de la ley 29719 y después se sacó la 31902 para resaltar la necesidad. Después de la pandemia, todos sabemos que los problemas de salud mental se han disparado, ¿no? Digamos, 13 años en esto, digamos. 13 años, así es. Entonces, de todas maneras, el colegio ha insistido, pero en este año hemos tomado la bandera, ¿no?, porque los problemas siguen creciendo, ¿no? Se sigue visibilizando los tipos de violencia y este tipo de violencia también está relacionado con los escolares. Estamos viendo hasta niños involucrados en barras bravas, y vemos niños y adolescentes que se están suicidando. O sea, el tema es preocupante, ¿no? Hay niños que se están cortando, ¿no?, una manera de escapar de los problemas emocionales. Otros se están involucrando en adicciones tecnológicas como el videojuego, el celular, TikTok, etc. Y el bullying, qué decir, porque a partir del CICB se ve cómo este crecimiento ha sido de manera exponencial. También hay un informe de Infobae basándose en una fuente del Ministerio de Salud que los problemas de depresión también han crecido en los adolescentes. Entonces, en ese sentido, es preocupante que el Estado, ¿no?, que de una u otra forma debe cuidar a esta población vulnerable que es los niños y adolescentes, donde empiezan los problemas, ¿no? Empiezan los problemas de enamoramiento, de control de pareja, el uso del alcohol, el uso de la marihuana, la violencia escolar, todo. Empiezan estas etapas. Entonces, si nosotros queremos prevenir, por ejemplo, el feminicidio, tenemos que empezar, ¿no?, con aquel acosador que empieza haciendo bullying en el colegio, porque ese es el potencial violentador a futuro. Entonces, en ese sentido, el ministerio, ¿no?, y el gobierno, en vez de incrementar las plazas, este año se ha reducido. Hay 350 psicólogos menos comparado al año pasado. ¿Cuál es el total de psicólogos que están hoy en la escuela? 2.500. ¿Y los han reducido a 2.200? No, el 2.800 hubo el año pasado. Ok, y ahora van a ser 2.500. 2.500, okay. 350 menos. Okay. La ley dice que hay que implementar progresivamente, pero no se está haciendo ese incremento progresivo. Además... No, pero son 2.800 y tenemos... 2.500. Y tenemos 50.000 escuelas. La progresividad es ¿a cuánto? ¿A 20 años? A 20, claro, definitivamente, ¿no? Esto es un tema que gradualmente tenemos que empezar, ¿no? Por lo menos unos 2.000 al año ya estamos cubriendo esta brecha que existe. Pero lamentablemente no hay esa conciencia. El problema es que no hay una inversión en la salud mental, ¿no? Porque la inversión sería para poder prevenir los problemas que se inician en este etapa. Seguro, ¿no? Y sería de mayor efectividad porque al final la prevención es de menor costo
cuando los trastornos se desencadenan. Por supuesto. ¿No? Sabemos, por ejemplo, un paciente que tiene adicción, ¿sí? Una familia por lo menos debe invertir 50.000 en promedio al año para evitar y controlar la enfermedad. Si eso podemos revertir, ese dinero se puede revertir en las escuelas, podemos favorecer a 30 y a 50 escolares que podrían dejar de ingresar al mundo de las adicciones, por ejemplo. Ahora, usted está marcando y haciendo hincapié y énfasis en la necesidad de los psicólogos en la escuela y de que tengan además una situación laboral estable que les permita desarrollar su labor sin problemas. Pero ustedes también han negociado con el Ministerio de Educación el año, los meses del año en que los psicólogos... Cuénteme de esa negociación. Salió una normativa donde señalaban que la contratación de los psicólogos empezaba en mayo hasta diciembre. ¿No? Entonces era incoherente porque el año escolar empieza en marzo. ¿Por qué empezar en mayo, en segundo semestre? Perdías marzo y abril, perdías 2 meses, digamos. Claro, pero mientras hace la contratación demora 1 o 2 meses. Sí, ¿no? claro. Entonces señalábamos, negociamos, le dijimos, ok, ¿por qué no empezar en marzo para ingresar con todo el año académico escolar para poder hacer las evaluaciones tempranas, ¿no? El plan estratégico el plan de salud mental para poder beneficiar a la institución educativa? Entonces negociamos que se inicie de marzo a septiembre. Para usted sería mejor propuesta esa, empezar antes. Porque empezamos haciendo una evaluación, un diagnóstico temprano, y de acuerdo a eso empezar a planificar el año. ¿Y qué pasó? ¿No? Sí, hubo un acuerdo, pero señalaron pues que tan solo iban a movilizar el tiempo, pero no completar el año, porque no había recursos, ¿no? Ahora el compromiso de la ministra dijo, bueno, ok, vamos a empezar así, vamos a acomodar y vamos a negociar un crédito extraordinario para poder completar. Pero suena sensato cómo lo han planteado la ministra, ¿o no le parece? Sí, estamos de acuerdo, pero digamos, eso es para empezar, pero también hay que pensar que no podemos dejar el año, hay que completarlo, ¿no? El otro es que los contratos deben ser estables es ideal, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque paran cambiando. El otro tema es que los sueldos de los psicólogos es menos que un educador, un auxiliar de educación. Entonces no hay una motivación ni un reconocimiento al trabajo, ¿no? Y a la profesionalización del psicólogo. El psicólogo estudia 6 años para poder ejercer esta profesión. Entonces, son actividades que se hacen en el Ministerio de Educación como intervención. Acaba el presupuesto de intervención, el psicólogo deja de trabajar, no hay CAS, por ejemplo, de manera continuada, y eso implica pues no una estabilidad y una sostenibilidad de un profesional que se involucre en la institución educativa y que podría generar estrategias a partir de su trabajo ya participativo en la institución. Decano, permítame ponerme en los zapatos del Ministerio de Educación, porque seguramente tienen este dilema. Si nosotros mismos no somos capaces de tener a todo nuestro personal docente nombrado, porque tenemos una gran cantidad de contratados, si no podemos tener a todos en una situación de normalidad laboral con los nombramientos correspondientes, ¿cómo me voy a meter a proponer que todos los psicólogos estén en esa misma condición si ni siquiera he podido con mis maestros? Claro, o sea, no es que... lo ideal sería que tengamos unas plazas asignadas, ¿no? Para poder garantizar que el psicólogo que se involucre en una institución educativa conozca y genere planes de salud mental a corto y mediano plazo, ¿sí? Esa sería la idea. Pero en esta negociación lo que pedimos es lo mínimo que se contrate un psicólogo, ¿no? Y se haga una sostenibilidad en el año, ¿no? Porque la institución no es tan solo los alumnos, es todo el sistema, todos los agentes. Por supuesto. Entonces, toda la comunidad escolar. Tener un psicólogo, ¿no? Es importante para poder empezar a generar todo un sistema de salud mental, ¿no? Entonces le hemos dicho a la ministra decir, mire, contratemos un psicólogo por colegio, ¿no? Que va a ser insuficiente, es insuficiente para toda la población, estamos entre 500 y 1000, pero tenemos todo
digamos, un batallón de estudiantes de psicología, que en estos momentos tenemos 110.000 estudiantes de psicología que podrían apoyar con las prácticas preprofesionales monitoreadas por un psicólogo. Podrían, claro. ¿No? Claro. Entonces, pero decano, ojo, muchas de las cosas que usted ha mencionado como problemas en salud mental en la escuela están más asociados a psicología clínica que a psicología educacional. No. Y lo que el colegio necesita son psicólogos educacionales, no psicólogos clínicos ni psicólogos sociales, por ejemplo. A ver, vamos a entender. Los problemas que se presentan en las instituciones educativas son problemas emergentes, ¿no? De inicio, no son trastornos. Los psicólogos clínicos manejan los trastornos. Por supuesto. ¿No? Por ejemplo, vamos a dar de esta manera, ¿no? Están usando drogas, pero no son adictos. Empezaron a tomar, pero no son alcohólicos, ¿no? Entonces tenemos que intervenir, ¿no? Eso ya cuando se inicia el problema. Pero puede ser prevención. Enseñemos a evitar tomar tempranamente, ¿no? Y postergar a una edad más de mayor madurez. ¿Y usted cree que los psicólogos educacionales podrían asumir esa responsabilidad? Una de las funciones del psicólogo educacional ¿Cuántos es tenemos? Prevenir y promocionar. No tan solo son los psicólogos educacionales, son el psicólogo. El psicólogo está entrenado con todas las competencias para promocionar, prevenir, evaluar, diagnosticar e intervenir tempranamente. Porque los tratamientos más estructurados son ya los clínicos o los especialistas en salud y clínica. ¿Pero está usted de acuerdo conmigo que quienes tienen que estar en la escuela son psicólogos educacionales? Sería lo mejor. O sea, si es la especialidad. Sí, definitivamente. Pero una vez involucrado, tenemos los psicólogos generales. Es como el médico general que está en todos lados. ¿Sí? Está en todas las postas, manejan competencias básicas e importantes. Una vez que el psicólogo, ¿no?, esté involucrado, probablemente va a empezar a especializarse. ¿Okay? Pero el psicólogo general maneja todas esas competencias para detectar, prevenir, generar actividades de promoción, ¿no? Liderar todo un sistema, organizar, ¿no?, el sistema, tanto que donde involucre a los estudiantes, a los docentes y a la familia para poder hacer un sistema de salud mental y prevenir todos los problemas que pueden emerger. Usted ha señalado que en ese momento ¿cuántos psicólogos tiene el país? El país tenemos 56.000 psicólogos colegiados, unos 20.000 que están en proceso y hay 120.000 estudiantes de psicología en estos momentos. O sea, ¿usted dice que hay suficiente psicólogo para cubrir todas las plazas escolares? No, en estos momentos no tenemos suficiente, pero debemos empezar, porque en estos momentos tampoco el gobierno va a invertir, ¿no?, para poder cubrir todo. Este es un proceso gradual. Para los 2.500 sí hay suficientes. Para 2.500... Para 2.500 plazas sí hay suficientes. En estos momentos el gobierno, el Ministerio de Educación, ha contratado 2.500 psicólogos, que es el 2% de los colegios que tienen un psicólogo por colegio, ¿no? Entonces, pero tenemos que avanzar, no retroceder, porque si el año pasado hubo 2.800 y ahora hay 2.500, entonces en vez de cumplir la ley que señala que hay que empezar a implementar progresivamente, en este caso hay una suerte de regresión, ¿no?, de este problema. ¿No? Ahora, ustedes han señalado que algunos directores de colegio le sacan la vuelta a la ley y cubren puestos de profesores con dichas plazas. Que lamentablemente, sí. ¿Dónde ha ocurrido eso? ¿Qué evidencia tiene? A ver, lamentablemente, a pesar de las negociaciones que hemos tenido, ¿sí?, el Ministerio de Educación saca una normativa, ¿no?, un concurso donde señala que el contrato, esta plaza, ¿no?, que debería ser específica para el psicólogo, señala donde se puede contratar un psicólogo, una trabajadora social, un sociólogo o un docente. Y en esa lógica de que nos faltan profesores, entonces algunos directores, a partir de esta norma, dicen, ok, necesito un docente, y no ve la importancia y la trascendencia de los problemas que a futuro va a acarrear, ¿no?, los problemas conductuales, emocionales, psicológicos y la salud mental. Entonces, por eso hemos pedido al Ministerio de Educación que si va a sacar una plaza, ¿no?, para poder intervenir los problemas de salud mental, que señale específicamente un psicólogo, ¿no?, para evitar que sea mal usado por o una interpretación auténtica que muchas veces dan los directores, claro, para contratar profesor. De acuerdo.
¿A cuánto asciende el sueldo de un psicólogo hoy en la escuela pública, decano? Estamos entre 1.500 a 2.500 soles. Tampoco es atractiva ese monto para los profesionales, ¿no? Esa es la otra preocupación, ¿sí? Si queremos tener, ¿no?, una sostenibilidad de un psicólogo, entonces hay que recurrir a tener un sueldo digno, ¿no?, y que sea motivador para que el psicólogo continúe, ¿no? Los psicólogos con el perfil educativo lo que están haciendo y continúan trabajando es por vocación. De acuerdo. Porque de una otra forma es parte de su misión en la profesión, ¿no? Entonces, si tenemos un sueldo más bajo que un auxiliar de educación, es lamentable, pues no hay respeto y no se fortalece el trabajo del psicólogo en la institución educativa, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿no cree que una buena aproximación para poder optimizar la presencia de los psicólogos en la escuela podría tener que ver con la realización de una investigación profunda que nos permita conocer cuáles son las demandas más importantes en salud mental? Porque teniendo claro eso, sabremos qué están solicitando los estudiantes de los psicólogos, y de pronto no los necesitamos 8 horas en la escuela, sino pueden estar 6 horas o pueden estar 4 horas. Lo que quiero decirles que de pronto es un sueldo pensado más para un medio tiempo que para un tiempo completo. Pero mi experiencia de aproximación a la escuela pública, que honestamente le voy a decir no es muy grande, es que me suelo encontrar el área de psicología durante clase vacía. Y a los profesionales un poco haciendo casi un trabajo burocrático, ¿no? Sí, ese tema también en la mesa de negociación con el Ministerio estamos trabajando cuáles deben ser las funciones, porque algunos psicólogos han estado trabajando de manera de asesoría administrativa de los directores, que distorsionaban la función. Entonces, se está aclarando cuáles deben ser las funciones para que no echen mano los directores y les designen otras actividades, ¿no? Ahora, no es que esté vacía, ¿no? Entonces, y 8 horas son insuficientes, ¿no?, para poder cubrir toda una masa, ¿sí? Entonces, un psicólogo va a tener que liderar todo un programa de bienestar psicológico y salud mental. Lamentablemente, en las escuelas, las horas de tutoría lo hacen para recuperar clases, ¿no? Entonces, ubican tiempos donde puede haber un vacío y ahí puedes empezar a trabajar, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, sabemos que es importante el trabajo del psicólogo en las instituciones educativas, más por la salud mental de nuestros niños y adolescentes, queda claro. Que van a ser el futuro de nuestro país. Queda claro. Estamos viendo todos los problemas que estamos viviendo, ¿no? La violencia social, la delincuencia, el secuestro. Problemas en salud mental abundan. Y todo eso, de todas maneras, está impactando en nuestros niños y adolescentes, ¿no? Decano, 30 segundos finales. La última vez que usted y yo conversamos, usted estaba el colegio estaba planteando de alguna manera que no se iban a validar los títulos profesionales de estudiantes de psicología, ¿no es cierto? Ustedes no iban a colegiar a aquellos que tenían una cantidad de horas tomadas de forma virtual, eso es lo que quiero decir, de forma online. SUNEDU cambió en algo esas normas. ¿Están de acuerdo ustedes con la modificación de SUNEDU? ¿Cómo ha quedado eso? Bueno, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros planteamos que los psicólogos necesitamos tener un encuentro más cercano. Así es, ese era el planteamiento. Así es, y que la formación debería ser más presencial y la virtualidad lo debería complementar. Así es. En ese proceso es que SUNEDU también ha hecho todo un estudio y ha planteado, ¿no?, según los grupos de interés que han opinado sobre este tema de la educación, donde las carreras de salud, ¿no?, deben tener una formación 80 presencial, 80-20. Sí. Y nosotros estamos de acuerdo con ese tema, ¿no? Muy bien. Decano, gracias. Gracias a usted. Sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias. Y éxitos en su programa. Recuerden que hoy comienza el año escolar, 6 millones de estudiantes se incorporan al aulas y es preocupación del Colegio de Psicólogos la mayor presencia de psicólogos en los colegios de nuestro país. Van a haber 2.500 contratados, pero claro, tiene razón el decano, eso es insuficiente frente a la enorme necesidad en términos de problemas de salud mental que tenemos. Pero claro, ¿puede el Ministerio en su presupuesto contratar a más? Esa es la negociación y ese es el desacuerdo con el colegio.